Ya chiquillos, buenas tardes entonces, espero que estén muy bien. Hoy vamos a revisar todo lo que es el diseño de circuitos lógicos combinacionales, ¿ya? Recuerden que la próxima semana, igual lo vamos a ratificar a través de un correo, no tenemos clases. Esto debido a la suspensión por la semana novata, que es todos los días o desde 5.6 o desde 7.8. Y todas nuestras clases son en las claves 9 y 10. Por lo tanto, la próxima semana no vamos a tener clases, lo cual no afecta la calendarización de las pruebas y trabajos, pero sí efectivamente que van a ser clases menos. De todas formas, no olviden que lo que va a entrar en esta prueba es lo que alcancemos a ver una semana antes de lo que es la primera prueba, ¿ya? Y los paralelos son coordinados, así que la prueba va a ser la misma para ambos paralelos y todo, ¿ya? Entonces, ya veníamos viendo todo lo que era las compuertas lógicas, que lo vimos unas clases anteriores, vimos lo que era tabla de verdad, vimos las expresiones booleanas, vimos también lo que era mapas de Carnot para obtener la expresión más simplificada, y nosotros habíamos estado diciendo que todo esto nos iba a servir para cuando nosotros en algún momento hagamos diseños, ¿ok? Entonces, ¿por qué nos va a servir cuando nosotros hagamos diseños? Que es lo que vamos a ver hoy día. Porque la idea es que nosotros implementemos nuestro circuito con la menor cantidad de compuertas posibles. Ya, si bien es cierto, uno puede decir, bueno, una, dos compuertas, no marca mucha diferencia. En los diseños reales, obviamente que uno tiene que buscar ser lo más eficiente posible y tratar de trabajar en el óptimo. Si es que no es un óptimo global, al menos podemos buscar algún óptimo local para poder trabajar, ¿ya? Entonces, la idea de la clase de hoy es ver cómo nosotros podemos pasar de toda esta, hasta cierto punto, abstracción que habíamos tenido hasta el momento, que era las ecuaciones booleanas, las funciones booleanas, mapa de Carnot, cómo nosotros lo vamos a llevar a la práctica. Para eso, yo les voy a pedir, como están en su computador, que vayan al aula virtual del curso, ¿ya? Yo también voy a ir, les voy a mostrar dónde está el archivo. Vayan aquí al aula, electrónica industrial, y utilicen el siguiente archivo. Mi internet está un poquito lento al parecer, bueno, el aula a veces también hasta ahora. En la unidad 1 hay un archivo que dice formulario. Entonces ustedes lo abren y aquí tienen lo que son las compuertas lógicas. Si bien es cierto, falta la compuerta XNOR, la podemos revisar, pero la idea es que utilicen este formulario, ¿ya? Donde sale la compuerta asociada, su tabla de verdad y cuál es la función booleana que realiza, ¿ya? ¿Para qué? Porque así es mucho más fácil ir revisando y diseñando los circuitos. Entonces, usando ese formulario, nosotros la idea de esta clase es que, voy a mover esto acá, la idea es que podamos diseñar sin ningún problema nuestros circuitos y partamos desde diferentes puntos de vista. O sea, podríamos decir, podrían darnos una tabla de verdad, podrían darnos una función, en base a la función podrían darnos, por ejemplo, las funciones suma de productos, producto de sumas, max term, min terms. Entonces, vamos a ver primero cuando ya nos entregan la función, de alguna forma, llegamos a la tabla de verdad, de la tabla de verdad al mapa de Carnot, y del mapa de Carnot llegamos a la expresión mínima, y con esa expresión mínima nosotros podríamos definitivamente poder diseñar un circuito. Ya las clases que siguen vamos a ver después problemas de planteo, o sea, en base a un enunciado, cómo yo llego a la tabla de verdad y en base a esa tabla de verdad, cómo después yo puedo llegar al mapa de Carnot y terminar diseñando el circuito. Entonces, para partir, vamos a comenzar con alguna tabla de verdad, ya que podríamos, me parece que yo tengo por acá, cursos, vamos a usar la misma tabla de la clase 9, pero ahora la vamos a denominar como clase, esta es la clase 11. Entonces, vamos a usar esta misma tabla para no tener que estar dibujando una tabla, lo cual me va a restar bastante tiempo y la idea es ser eficiente con esto. ¿Ya? Acá. Cualquier duda que tengan, ustedes saben, me pueden escribir directamente al chat o activar su micrófono. ¿Ya? Entonces, nosotros hasta ahora
habíamos tenido, ahí sí, habíamos trabajado con, vamos a poner aquí F1, que va a ser la función 1. Hasta ahora habíamos trabajado solamente encontrando los mapas de Carnot en base a alguna función, ya sea en suma de productos, producto de sumas, y también nos podía entregar las funciones maxterm o minterms, ¿ya? Y la tabla de verdad podía venir lista. Pero lo que vamos a hacer hoy día es cómo, una vez que yo tengo esa función lógica, cómo yo la voy a llevar a un circuito, ¿ya? Entonces, para eso, yo me voy a dar una salida cualquiera, ¿ya? Supongamos que me dicen esto, voy a poner unos y ceros donde se me ocurra, por ahí, voy a poner un 1 por ahí para que no hayan tantos. Ok, esa va a ser nuestra tabla de verdad. No nos están especificando nada y nos dicen diseñe el circuito para esa función asociada. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para diseñar el circuito es tener la función booleana. Y lo que conviene es siempre trabajar con la función booleana mínima, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos la función booleana mínima, vamos a poder diseñarlo. Entonces, vamos primero a lo que es nuestro mapa de Carnot. Ya, llevamos acá el mapa de Carnot. Ya, a ver. Todavía no me acostumbro muy bien a esto. Vamos a tener nuestro mapa de Carnot. Copiar y pegar. Y vamos a pasar directamente todos los datos que nosotros tengamos desde nuestra tabla de verdad al mapa de Carnot. ¿Ya? Para eso, recuerden que aquí en la tabla de verdad siempre están las posiciones del 0 al 15, están ordenadas. Sin embargo, como el mapa de Carnot debe estar en código Gray, no van a estar ordenadas de esa forma. O sea, no van a seguir una secuencia tan directa como lo hacen en este caso, sino que van a seguir una secuencia que viene definida por el código Gray, pero que sin embargo va a ser siempre la misma, por lo tanto uno incluso se la puede aprender. De todas formas, yo siempre que trabajo con los mapas de Carnot, les voy poniendo la posición ahí abajo. ¿Por qué? Porque muchas veces ayuda a pasar directamente de un lado a otro. Entonces, si llevamos los números de la tabla de verdad hasta el mapa de Carnot, tenemos que este es 1, 1, 0, 0, la posición 4, 5 es 1, 0, esta es 1, posición 7, luego vendría la posición 8, 9, 10 y 11, 12, 13, 14 y 15, ¿ya? Que es lo mismo que habíamos hecho el día de ayer. Ahora, para yo poder realizar un diseño de un circuito lógico combinacional, por ahora no nos están diciendo o no nos están restringiendo la cantidad de puertas que podemos utilizar, la cantidad de entradas que pueden tener estas compuertas, y por lo tanto, como no nos están limitando o no nos están restringiendo las puertas que podemos utilizar, nosotros podemos trabajar ya sea con suma de productos o con producto de sumas. ¿Ya? No hay una restricción, a no ser que el ejercicio específicamente diga eso. Entonces, si yo trabajo con suma de productos, recuerden que yo lo que hago es buscar los unos o encerrar los unos. Y en el caso de el producto de sumas, yo lo que voy a hacer es buscar los ceros. Entonces, díganme ustedes, ¿con cuál prefieren comenzar? ¿Con suma de productos o con producto de sumas? Con producto de suma. Ya, producto de sumas. Entonces, vamos a decir así, diseño, chuta, diseño con producto de sumas, con POS. Después, si ustedes quieren, lo podemos ver con suma de productos. Vamos a llegar a dos circuitos diferentes, pero que se comportan de la misma forma. Cuando nosotros hablamos de que un circuito o una función booleana se comporta de la misma forma, es que básicamente su tabla de verdad es la misma, lo que implica que se van a comportar bajo las mismas combinaciones, van a dar unos o ceros de la misma forma. O sea,
No va a haber una diferencia en cuanto al comportamiento de la salida, independiente de cómo esté implementada. Entonces, para el diseño con POS, nosotros tenemos que buscar los ceros. Y comenzamos. Siempre, ya, claramente grupos de 16 no podemos hacer. ¿Podemos hacer grupos de a 8? No tenemos en ninguna parte grupos de a 8. Por lo tanto, tenemos que revisar si podemos hacer grupos de a 4. E inmediatamente, el primer grupo de a 4 que se nos viene a la mente es este. ¿Ya? Entonces, decimos, en este grupo está cambiando A y B. Solamente queda C y D. Entonces me quedaría C, que iría negado, porque hay un 1 acá, más D también negado. Seguimos. Podemos seguir haciendo más grupos de A4 con los ceros que nos quedan. Si no lo podemos apreciar visualmente, podemos empezar a buscar. No podemos hacer aquí un grupo de A4 porque no tenemos cómo agrupar 4. Con este 0 que está acá tampoco, con este tampoco, y con estos dos tampoco. Por lo tanto, solo nos queda bajar a grupos de A2. Ahí tenemos este grupo en donde la variable que estaría cambiando sería D. Entonces tendríamos A más B negado más C. Seguimos y acá también tenemos un grupo de A2, en donde la variable que estaría cambiando sería nuevamente D, pero ahora la combinación es A negado más B más C. Seguimos y entre los dos ceros que nos quedan, no podemos formar un grupo de A2 con esos dos. Entonces recuerden que nosotros podemos reutilizar los números que están encerrados si aquello implica que vamos a formar grupos más grandes. Por lo tanto, yo puedo formar otro grupo ahí. Voy a escribir acá abajo la expresión en donde estaría cambiando nuevamente la variable D. Parece que D no quiere aparecer mucho. Tendríamos A más B más C negado. Y el último grupo sería este que está acá, donde tendríamos A negado más B negado más C negado. Y ahí tendríamos la expresión. Esto es lo mismo que veníamos viendo ayer. ¿Hay alguna duda hasta acá, chiquillos? Entonces, ahora viene lo que deberíamos ver hoy día. ¿Cómo yo llevo esta expresión que yo tengo a un circuito lógico combinacional? ¿Ya? Y ahí viene la pregunta. Entonces, si bien es cierto, al principio uno podría pensar que las entradas las va a poner vertical, yo les recomiendo lo siguiente. Voy a ocupar la regla que tiene, no precisamente así, voy a ocupar la regla que tiene esta cosa. ¿Y qué les recomiendo yo? Vayan poniendo en cada una de estas líneas las variables que van a utilizar. Ya van a ver por qué es más fácil. Entonces, en este caso tenemos 4 variables, vamos a ocupar 8 líneas. Ya les voy a explicar por qué. Ahí va otra. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo no tenga que tirar, tengo que tirar la menor cantidad de cables, entre comillas cables, posible. Y para eso, ¿cómo lo voy a poder hacer yo? Sacando inmediatamente cables de manera vertical. Ahí van 5, 6. Ya para las otras clases voy a venir con esto hecho. Ahora les quería mostrar cómo se hace. 7 y 8. ¿Por qué 8? Siempre el doble de la cantidad de variables que tenemos. ¿Por qué el doble? Porque la idea es que acá esta sea la variable A y esta sea la variable A negada. B, B negado, C, C negado, D y D negado. Y para mostrar la negación, nosotros lo hacemos de la siguiente forma. Borramos acá. Y si yo quiero obtener A negado, debo pasar A
por una compuerta de negación. Entonces lo que yo estoy obteniendo ahí es inmediatamente las 4 variables que yo voy a utilizar y su negación. ¿Por qué? Porque después para implementar solamente voy sacando cables hacia la derecha y no necesito sacar una cantidad grande de cables, en especial cuando los circuitos son un tanto más grandes. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a utilizar aquí mismo el formulario. Ya, ahí se ve bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ir tomando cada conjunto de variables, o sea, tomar el rojo, el celeste, el verde, ese color bastante brillante y ese también. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que observar cuáles son las variables a las cuales se le está aplicando alguna operación. En este caso, para el grupo rojo, fíjense que a la variable C negado, que es esta, y a la variable D negado, se están sumando. ¿Qué compuerta lógica es la que hace la suma? ¿Cuál es la compuerta lógica que me permite sumar dos variables? Exactamente, sería la compuerta OR. Entonces yo digo, ¿qué es lo que va a estar entrando? A mi compuerta OR, que está acá, voy a tratar de dibujar lo mejor posible, va a estar entrando C negado y D negado. ¿Qué es lo que hace la compuerta OR? Simplemente suma dos términos. Entonces lo que voy a tener en la salida es C negado más D negado. Y ahí logré implementar esa primera compuerta. ¿Se entiende la idea? Entonces, esto mismo nosotros lo vamos a tener que hacer con todas las expresiones. Como les dije en un comienzo, por ahora no tenemos ninguna restricción sobre la cantidad de entradas máximas que puede tener una compuerta, ni del tipo de compuerta, ¿ya? O sea, para nosotros podemos usar una compuerta con 3, 4, 5 entradas. En este caso, por ejemplo, podemos usar una compuerta OR que tenga 3 entradas, que va a ser A, que iría acá, B negado, que sería esta, y C, que sería la que está acá. A esto está entrando A, está entrando B negado y está entrando C. Y está saliendo por acá A más B negado más C. ¿Ya? Si tuviese, como no me restringe la cantidad de entradas, si tuviese una suma de 4 variables, yo podría ocupar una compuerta de 4 variables. Vamos a tener que hacer lo mismo para las entradas en verde, que en este caso sería A negado, con B y con C, que estaría acá. Y lo que yo tendría en la salida sería A negado más B más C. Lo mismo con esta y lo mismo con el otro grupo. Ahí voy a tener que bajar un poco esto, lo voy a hacer rápidamente. Aquí, 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 aquí y aquí. Entonces sería, para este, tendríamos A, tendríamos B y tendríamos C negado, que sería este, C negado. Y para el siguiente tendríamos
A negado, B negado y C negado. Por acá estaría saliendo A más B más C negado. Y por acá estaría saliendo A negado más B negado más C negado. Chiquillos, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Queda claro entonces cómo vamos realizando de a poco la implementación? Creo que voy a quitarle el fondo porque me estoy desapareciendo. No se ve mi cabeza. Ah, es por la luz solar que está ahí. Ya no importa. ¿Hay alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿Todo claro? Pero hasta ahí todavía no hemos llegado a esta función. ¿Qué nos falta para poder implementar esa función completa? ¿Cuál es la última operación? ¿O qué operación se está realizando entre cada una de estas compuertas? Multiplicación. Entonces, ¿cómo nosotros multiplicamos? Con una AND, exactamente. Nuevamente, como no nos restringen la cantidad de entradas que podemos utilizar, nosotros simplemente utilizamos una compuerta AND que sea de 5 entradas y ahí sí que tendríamos nuestra función f. Y ahí nosotros habríamos implementado nuestra función. Partimos de la tabla de verdad, que era la que teníamos acá en el Excel, la llevamos a nuestro mapa de Carnot, que vemos acá, decidimos que trabajamos con producto de sumas, por lo tanto llegamos a la expresión mínima en producto de sumas, y posteriormente diseñamos nuestra función utilizando las compuertas lógicas que corresponden a cada expresión. Y para eso en el aula ya hay un formulario en donde aparecen aquí las compuertas lógicas. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? Ya, entonces ahora vamos a realizar el mismo diseño, pero lo vamos a realizar utilizando producto de sumas. ¿Ya? Entonces, nuevamente voy a copiar esto. Copiar. Vamos a realizar el mismo diseño utilizando ahora producto de sumas, pero con una salvedad. Le vamos a poner aquí diseño con, perdón, suma de productos, pero puertas lógicas de máximo 2 entradas. Máximo 2 entradas. ¿Ya? O sea, ahora ya tenemos una primera restricción, que es que nuestras puertas lógicas solamente pueden tener 2 entradas. A diferencia de aquí, que fíjense, ocupamos algunas con 3 e incluso una con 5. Lo único que va a implicar que nosotros tengamos esta acotación de 2 entradas es que el circuito nos va a quedar más grande. ¿Ya? Pero fuera de eso, el análisis no cambia en nada. Entonces voy a volver a rellenar acá las posiciones. Serían 1, 1, 0, 0. Luego en la 4, 5, 6 y 7. 8, 9, 10
y 11, 12, 13, 15 y 14. Entonces, como ahora vamos a diseñar con suma de productos, nosotros tenemos que mirar los unos. Y nuevamente, el mismo algoritmo. ¿Puedo hacer grupos de A8? No, no puedo. ¿Puedo hacer grupos de A4? Tampoco puedo. Entonces, tengo que bajarme. ¿Puedo hacer grupos de A2? Ahí sí que puedo. Puedo hacer este grupo que está acá y voy a poder hacer este grupo que está acá. Después voy a analizar si es que llega a ser posible trabajar con grupos con eso. Pero yo les recomiendo que siempre se enfoquen un grupo, expresión. No encierren todo y después anoten la expresión, porque a veces a uno tiende a veces a repetir un grupo, a omitir un grupo. Entonces, encierran uno y es- eh, escriben la expresión. ¿Ya? Entonces, para esta función en rojo, tenemos un grupo de dos variables o de dos unos. ¿Cuál es la variable que está cambiando en este caso? Sería d, porque aquí es 0 y aquí es 1. Por lo tanto, nosotros tendríamos a, b negado, b y c negado. ¿Ok? Chiquillos, denme un segundo que... Ya, discúlpenme. Entonces, tenemos el grupo rojo, que sería a, b y c negado. En el caso del grupo azul, tendríamos que nuevamente está cambiando D, pero ahora sería A negado, B negado y C negado. ¿Ya? Ahí tenemos los dos grupos que rápidamente uno se podía dar cuenta que podíamos formar. Como les digo, la idea es, yo encierro un grupo, anoto de inmediato la expresión. Si pueden utilizar diferentes colores, mucho mejor, porque así, incluso para la implementación, es mucho más sencillo, ¿ya? Si no pueden utilizar distintos colores, con mayor razón les recomiendo que encierren un grupo, inmediatamente, eh, inmediatamente lo anotan, ¿ya? Encierro, anoto, encierro, anoto. No, porque a veces pasa que uno encierra todos y después se pone a anotar. Me puedo confundir, a veces se generan grupos entre grupos y es más difícil, ¿ya? Entonces, para esos unos que están solitarios, ¿yo puedo formar algún grupo? Por ejemplo, con el 1 en la posición 6, con ese que está ahí. ¿Puedo formar algún grupo, ya sea de 2, de 4, de 8? Ya. Sería 2 elevado a 0 porque no puedo formar ningún grupo. Entonces me queda él solo. Un número por sí solo también es un grupo. Es un grupo de A1. Suena un poco triste, pero es un grupo de solamente un número. Y ahí yo anoto directamente la combinación. Porque ahí, obviamente, como tengo una sola variable, anoto directamente la combinación, que en este caso sería A negado, B, C y D negado. ¿Ok? Y nos quedaría este último 1, que tampoco sería adyacente con ninguno. Y ahí me quedaría A, B negado, C y D negado. ¿Ya? Y ahora, nuevamente, tengo que volver a implementar. Voy a volver a utilizar esta famosa regla. Vamos a tratar de que hacerlo más o menos rápido. Hasta aquí, chiquillos, ¿hay alguna duda con lo que es la implementación? ¿O algo que no esté quedando tan claro? Vamos bien por ahora, entonces. Comprendiendo esto, que es la parte más eh, rápida que uno puede hacer del diseño, muchas veces lo fundamental es saber llegar a la tabla de verdad cuando trabajemos con problemas de planteo. Cuando no trabajemos con problemas de planteo y nos den la tabla de verdad, es mucho más directo y ahí tendríamos que
llegar a la expresión mínima e implementar la expresión mínima. ¿Ya? Desde la próxima clase, como ya vamos a haber visto esto, vamos a ver cómo yo, en base a un enunciado, puedo llegar a una tabla de verdad, que muchas veces es lo más complejo que tenemos acá. Entonces tendríamos A, aquí estaría A negado, B, B negado, C. Esto no quiere decir que ustedes no puedan realizar el circuito sin hacer esto, sino que, ¿qué es lo que pasa? Que uno muchas veces hace esto, A, B, C y D. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces lo hago entrar por una compuerta, después necesito un cable de A para allá, a veces otro para allá. Entonces, me quedan circuitos que incluso a uno mismo le cuesta un poco visualizar. En cambio, de esta forma, yo puedo sacar entradas cada vez que necesite sin tener que desarmar mucho el circuito. Eso no quita que si a ustedes les es más cómodo dibujarlo de la otra forma, lo pueden hacer. Ya, entonces vamos a comenzar. Primero, tenemos que recordar que nos acotaron que las entradas solamente podían ser máximo 2. O sea, solamente podíamos ocupar cualquier puerta lógica, pero solamente con 2 entradas. Eso lo único que hace es que vamos a tener que aumentar la cantidad de entradas, pero no va a cambiar en sí lo que tenemos que realizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, para el caso del grupo rojo, nosotros tenemos 3 variables. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar una compuerta lógica que me agrupe 2 variables, por ejemplo, que me agrupe A y que me agrupe B. Lo que yo tendría en esta salida sería A por B. Y eso lo voy a entrar a una nueva compuerta que me lo multiplique por C negado. Me quedo un poco chueco. Por C negado. Y ahí lo que yo tengo es una entrada, que sería A por B, multiplicada por la otra entrada, que es C negado. ¿Ya? O sea, esa es la única diferencia que tengo cuando a mí me acotan a usar solamente 2 entradas. O sea, voy a tener que usar una o quizás 2 compuertas lógicas más dependiendo de la operación. ¿Ya? Lo mismo va a pasar en el caso del grupo azul, porque vamos a tener A negado, que sería por acá, A negado, y por otro lado tendríamos B negado, que sería por acá. Acá tendríamos A negado por B negado, y esto tendría que pasar por otra compuerta lógica, donde tendríamos la entrada de esta puerta sería la salida de la anterior, multiplicada por la variable que nos falta, que en este caso sería C negado. Y ahí tendríamos A negado, B negado y C negado. ¿Ok? Y nos faltaría entonces ahora el caso del grupo verde y el grupo con varios colores. ¿Qué pasa cuando tenemos 4 variables y solamente tenemos que ocupar 2 compuertas? Tenemos que seguir el mismo procedimiento, pero ahora vamos a requerir 3 compuertas para implementarlo. ¿Por qué? Porque por una compuerta vamos a entrar 2 variables, que va a ser A negado y B. Entonces, de aquí estaría saliendo A negado por B, y en otra compuerta van a estar entrando las otras 2 variables, que sería C y que sería D negado. O sea, esta sería C y D negado. Y estos dos van directamente a otra compuerta donde tendríamos A negado, B, C y D negado como salida. ¿Hay alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿Hay algo que no esté tan claro? Todo claro, profe. Ya, perfecto. Entonces, para el último grupo tendríamos que hacer lo mismo. Vamos a tener estas 3 compuertas. Sería A, me quedo un poco chueco, A, el otro sería B negado,
que es el que está acá, A, B negado. En la otra estaría entrando C y D negado. C y D negado. Y la salida sería A, B negado, C y D negado. Y ahora, como ya tenemos los grupos de variables, ahora tenemos que sumarlos. ¿Ya? ¿Cómo los sumamos? Utilizando una compuerta OR. ¿Cuál va a ser la característica? Que a diferencia del ejercicio anterior, donde teníamos que multiplicarlos y los entramos todos a la misma compuerta, aquí nos están acotando la cantidad de compuertas que tenemos que utilizar. Por lo tanto, lo que vamos a ir haciendo nosotros es hacerlos entrar de a 2. Aquí, por ejemplo, estaría saliendo A, B, C negado, más A negado, B negado, C negado. Esto entra a otra compuerta OR, y esto, a su vez, entra a una última compuerta OR. Y esta es, finalmente, nuestra salida F. Aquí, por ejemplo, tendríamos A, B, C negado, más A negado, B negado, C negado, más A negado, B, C y D negado. Y cuando le sumamos el último, obtenemos nuestra salida F. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Queda claro entonces cómo podemos diseñar y cómo podemos llevar nuestra función lógica a un circuito? Sí, profe. Ya. Está claro. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro proceso general para nosotros hacer un diseño? ¿Ya? Vamos a describir aquí de forma bien básica los pasos que yo debo seguir. Puede ser que algún circuito no comience del paso 1, sino del paso 2, pero los pasos son siempre los mismos. Es decir, primero nosotros obtenemos la tabla de verdad. La tabla de verdad. ¿Ya? Ese es nuestro primer paso. Puede ser que la tabla de verdad ya nos la den. Y si nos la dan, entonces mucho mejor. Vamos a poner aquí pasos para el diseño. Una vez que yo tengo la tabla de verdad, debo obtener la expresión mínima. ¿Cómo hago eso? A través de los mapas de Carnot. La expresión mínima, le ponemos aquí, así se puede abreviar mapa de Carnot, un K-map. Nosotros partimos desde acá, o sea, la tabla de verdad ya nos la habían dado. Puede ser que no nos den la tabla de verdad y nos den simplemente un enunciado. Ya. Una vez que nosotros obtenemos la expresión mínima, ya sea en suma de productos o en producto de sumas, nosotros implementamos el circuito. Implementamos el circuito. Obviamente, dentro de cada uno de estos pasos, nosotros podemos tener ciertas restricciones, podemos tener ciertas características diferentes dependiendo del tipo de compuerta que podamos utilizar. Si es que nos dicen que utilicemos un solo tipo de compuerta, que es lo que vamos a ver la próxima clase, junto con un diseño más robusto. Pero básicamente son esos tres pasos. O sea, nosotros debemos obtener la tabla de verdad si es que nos dan un enunciado. Si ya la tabla de verdad la tenemos, ningún problema. De ahí tenemos que obtener la expresión mínima a través de los mapas de Carnot, y una vez que tenemos la expresión mínima, nosotros podemos implementar el circuito. ¿Ya? A esta función que está acá, le vamos a llamar F1. ¿Ok? ¿Para qué le vamos a llamar F1? Porque va a ser la F1 que está en el Excel. Recuerden que yo cuando trabajamos con un Excel, yo después subo ese Excel. Entonces, F1. Y ahora vamos a trabajar con un F2 para poder
repasar esto de mejor forma y porque quiero ver un caso particular de los mapas de Carnot. Entonces, diseñar la función F2. ¿Ya? Entonces, diseñamos la función F2. ¿Dónde está mi mapa de Carnot genérico? Acá está. Entonces, F2 le vamos a dar como valores 1, 0, 0, 0. No, a este le vamos a dar 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Vamos a diseñar esta función. Copiar. Nos vamos para acá. Hasta ahora, menos mal que no nos ha faltado espacio. Esperemos que eso siga así. Ya, acá está nuestro mapa de Carnot entonces. Y comenzamos. Tenemos la posición 0 es un 1, 0, 0, 1. Hay 4, 5, 6, 7. Son todos ceros. En el caso de 8 es 1, 0, 10 es 1 y 11 es 0, 12 es 0, 13 y 14 son 1 y este es un 0. ¿Ok? Vamos a primero hacer el diseño con diseño usando SOP, o sea, usando suma de productos y puertas de 2 entradas. ¿Ya? Entonces, comenzamos con F2. Lo primero que yo me pregunto, ¿puedo hacer algún grupo de A8? Vamos a trabajar con los unos. Por lo tanto, yo no veo rápidamente algún grupo de A8. ¿Puedo hacer algún grupo de A4? No. ¿No? Ya, por eso quería ver este caso particular, porque aquí sí podemos hacer un grupo de A4. ¿Ya? Este es un caso particular. Cuando las 4 esquinas son el mismo número, yo las puedo agrupar. ¿Por qué? Porque fíjense que este 1 es adyacente con 0, es una posición adyacente con 8 y con 2. 2 a la misma vez es adyacente con 10 y con 0. 10 con 2 y con 8 y 8 con 0 y con 10. Entonces es lo mismo cuando yo tengo, por ejemplo, 4 números así y digo que son adyacentes. Este 1 no es adyacente con este, ¿cierto? Pero sí es adyacente con este y sí es adyacente con este. Ocurre lo mismo a medida que yo me voy posicionando en cada número. Por lo tanto, que es cuando las 4 esquinas, o sea, la posición 0, 2, 8 y 10, son el mismo número, solo ahí yo las voy a poder agrupar. Si tengo en las esquinas solo 2 números, o por ejemplo, si solo este y este son el número, a ellos no los puedo agrupar. Pero si los 4 lo son, yo los puedo agrupar y formar un grupo de A4. ¿Se entiende el por qué? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, ahí yo sí puedo hacer un grupo de A4. Y este grupo muchas veces es el que más cuesta ver. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que estar atentos ahí. ¿Yo qué es lo que hago? Para nunca poder, para no equivocarme nunca, lo primero que hago es mirar las esquinas. Si las esquinas son los mismos números, inmediatamente, porque así después me despreocupo de eso. ¿Ya? Incluso antes de ver si puedo hacer grupos de A8, veo las esquinas. Pero es porque cuando estaba estudiando esto me equivoqué un montón de veces en formar esos grupos. Pero sean cuidadosos con eso porque visualmente es el grupo que más tiende a pasar desapercibido.
Sobre todo porque uno tiende a pensar que en realidad son esquinas, entonces la adyacencia es cruzada. Sin embargo, la adyacencia solamente en un caso es cruzada y se forma por cadena, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, como tenemos un grupo de A4 entre las esquinas, ¿cuáles serían las variables que están cambiando? Sería A, porque entre la posición 0 y la posición 8, solo está cambiando A, y sería C, porque entre la posición 0 y 2 estaría cambiando C. Ocurre lo mismo si es que nosotros miramos cualquier otra combinación. Entonces nos quedaría B negado y D negado. ¿Puedo hacer más grupos de A4? No, definitivamente ahora no. Ahora no hay forma, porque ya eliminamos el grupo que uno no tiende a ver de forma directa, que es el grupo de las esquinas, y no hay manera de hacer más grupos de A4. Grupos de A2 puedo hacer este. No importa si vuelvo a reutilizar un 1, porque la idea es que los grupos sean lo más grandes posibles. Entonces, en ese caso, la única variable que estaría cambiando es la variable B. Tendría A, C y D negado. Y el único que me queda por encerrar, que es ese 1, no puedo encerrarlo con ningún otro número. O sea, no puedo formar grupo con otro número porque tanto horizontal como verticalmente no es adyacente con ningún otro 1. Por lo tanto, yo lo encierro por sí solo. Y ahí nos queda la combinación directa, que es A, B. Tengo aquí justo la ventana del Zoom, la voy a subir. A, B, C negado y D. ¿Cuál es el criterio que uno podría seguir cuando le piden hacer un diseño? En este caso nos pidieron sí o sí usar suma de productos, por lo tanto nosotros tenemos que trabajar sí o sí con los unos. Pero si nosotros no nos dicen trabajar con suma de producto con producto de sumas, al contrario de lo que quizás la intuición podría decir, o a mí en ese caso me decía la intuición eso, para generar la función más pequeña y por lo tanto el circuito más pequeño, uno tiene que trabajar con los números que sean minoría. ¿Ya? ¿Por qué digo que es contraintuitivo? Porque quizás uno dice, mientras más números, grupos más grandes. Claro, pero mientras más números, tengo más grupos. En este caso, como los unos son minoría, y yo puedo formar un grupo de 4 entre ellos, me queda una función bastante pequeña, ya que sin embargo posee todas las variables. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda implementar esto. Otra vez vamos a utilizar esto, pero ahora vamos a necesitarla mucho menos porque nuestra función es mucho más pequeña. Entonces, vamos a tener acá, vamos a ver cómo me queda sin, parece que no. Ya, tampoco queda tan terrible. Me demoro definitivamente mucho menos haciéndolo así. Después, antes de subirles el apunte, puedo arreglar un poquito. Entonces, acá tenemos A negado, B negado, C negado, D y D negado. ¿Ya? Y rápidamente nosotros sabemos, ok, esta función es una compuerta AND entre, que definitivamente es una AND, entre B negado y D negado. Luego vamos a usar dos compuertas AND porque tenemos tres variables. La primera es A, que estará por acá, C, que está por acá, y la otra es D negado. Esto podemos esperar un poco o podemos inmediatamente ponerlo en una compuerta OR. Ahí. Y eso después lo podremos sacar. Luego, el último, vamos a usar tres compuertas AND porque tenemos
4 variables. Entonces es entre A y B, A y B, y entre C negado y D. Esto se está multiplicando entre sí. Y esta expresión ya debería ir a una última compuerta OR. Y ahí tenemos nuestro diseño de F2 listo. Rápidamente y no nos demoramos mucho. Por lo que podemos apreciar que este procedimiento en general, el diseñar, no toma tanto tiempo si uno lo tiene relativamente claro. ¿Cuál es la dificultad? Llegar a la tabla de verdad cuando tenemos algún enunciado, ¿ya? Y en eso es donde nosotros vamos a trabajar, yo creo que al menos unas 2 clases, porque eso es lo que muchas veces cuesta. Yo también le voy a pedir al ayudante, desde la semana subsiguiente, que repase bastante eso, ¿ya? Fuera de llegar a la tabla de verdad, el resto de los pasos son los mismos que vimos hoy día, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos que ver diseños con NaND y NOR de 2 entradas, tenemos que ver mapas de Carnot de 5 variables, y de ahí tenemos que ir viendo los problemas de planteo, ¿ya? Pero no nos vamos a apurar. Si es que nos quedamos muy encima de la prueba, no hay ningún problema en que la materia llegue hasta ahí. La idea no es condensar mucha materia en la prueba, sino que se condense materia que realmente se vio en profundidad. Chiquillos, ¿alguna duda con la clase de hoy? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Yo por lo menos todo bien, profe. Perfecto. Todo claro. Entonces, si no hay más dudas, chiquillos, quedamos hasta acá. Recuerden que la próxima semana no vamos a tener clases, así que nos estaríamos viendo la semana subsiguiente, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana y aprovechen la próxima semana para descansar. Chao, chao, cuídense, que estén muy bien. Chao, profe.